Hola Bessie, qué bacano que estén por aquí. Bienvenidos al primer episodio de esta nueva plataforma de Nación Magna. Se trata de Detrás del Telón, el espacio donde no solamente vamos a hablar de las obras de teatro, sino también de todo lo que pasa tras bambalinas. Porque ustedes ven en el escenario actores, aplausos, gags, risas. Pero detrás de todo eso hay un montón de cosas que se hacen. Y queremos abrir este espacio para que ustedes los conozcan. Para mí es un orgullo comenzar esta nueva etapa de Nación Magna al lado de un gran amigo con el que hemos tenido muchísimas aventuras teatrales y que ahora se estrena como director de su propia compañía. Con ustedes, al director de Gestual Teatro, mi amigo y hermano Julián Sabogal. Un aplauso, Juli. Hola, Juli, ¿cómo vas? Bien, bien, pues Johnson, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte en este espacio. Bienvenido a esta nueva Gracias. plataforma aquí. Veníamos de un proyecto previo que habla solamente de música, pero pues la gente ha pedido, bueno, ¿qué hay más de la música y de todo el teatro que ustedes hacen, de todo lo que se ve trabajando? Entonces dijimos, oye, sí, estaría chévere comenzar este nuevo espacio, esta nueva plataforma donde vamos a concentrarnos y dedicarnos en teatro. Exactamente, y pues por eso quería que estuvieras aquí, bienvenido, aprovecha. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación y un gusto siempre estar acompañándote en esas aventuras teatrales, artísticas, De todo escénicas. Bueno, Juli, vamos a entrar en materia. ¿Quién es Julián Sabogal y cómo llega Julián Sabogal al teatro? Bueno, qué pregunta tan difícil, me Sí, parece claro. simple, pero bueno, sin ponernos tan existenciales, pues Julián Sabogal, bueno, es una persona, un ser humano que está en una búsqueda constante como de propósito. Creo que hay una palabra clave que tengo desde niño, como el propósito, ¿sí? Que es lo que nos mantiene, el motor que nos mantiene en este cuento tan loco que es estar vivos. Y justamente en el teatro encontré no el único propósito, pero sí un gran propósito, y de ahí surgen nuevas ramas, llamémoslo así, ¿sí? Entonces el teatro fue una manera que encontré para llegar a ese propósito y para conocerme, porque dentro de ese propósito o esa palabra tan general, creo que el principal propósito es conocernos a nosotros mismos y saber qué queremos hacer, qué huella queremos dejar en este mundo. Y creo que el teatro es un camino que en lo personal me enamoró desde siempre, y creo que eso siempre estuvo innato. Yo soy una persona que le gusta mucho jugar, mis amigos lo podrán corroborar. Yo aprovecho cualquier oportunidad, juguemos a esto, no solo juegos de cartas que también me gustan, parques y estas cosas. Como la vida modo juego. Como juego, a mí me gusta jugar. Yo, por ejemplo, cuando voy solo en la calle, entonces yo juego a no tocar las líneas. O sea, si toco más de 5 líneas en esta calle, pierdo. O sea, yo todo el tiempo estoy como en un constante juego. Es una psique también de los actores, ¿no? Que todo el tiempo están en un juego creativo. De todo se saca un juego. ¿Qué edad tenías cuando tú empezaste? Cuando dijiste, llegué al teatro. Pues eso, si yo me voy mucho en retrospectiva, por ejemplo, así una infidencia. Yo de niño tenía un tipo de juego que no era, o sea, yo también jugaba con juguetes, muñecos y toda la vaina, con amigos, primos, pero tenía un juego que a mí me gustaba mucho y se llamaban los chécheres, o así le decía mi mamá. Entonces era una bolsa con lápices, esferos y cuerdas. Y yo me creaba un mundo, me encantaban los chécheres y yo me creaba historias. Como los chicheres. Con los chécheres. Y, dato curioso, los personajes femeninos, porque eran personajes, eran las cuerdas, todo lo que era como que cayera. Y lo que era más rígido eran los personajes masculinos. ¿Sí? No sé, ese siempre fue como un juego. Director y dramaturgo. Sí, yo ya estaba ahí de director, dramaturgo, actor. Aparte yo le cambiaba las voces. Pues entonces, no sé, este personaje le decía, hey, ven aquí. Y el otro le respondía, pero ¿por qué no quiero? O sea, yo dentro de mi propio juego y mi público imaginario, cambiaba voces. Incluso yo cuando jugaba con los chécheres, yo tenía ¿cómo se llama eso? Como un cronograma o horario televisivo. O sea, literal, era como, no sé, se acabó un programa, yo le ponía un título, le ponía un nombre. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a poner Aventuras en la Selva. Se acababa Se va de 4 a 5. Se va de 4 a 5 y luego de Aventuras en la Selva seguía Perdidos en el Mar. Entonces yo lo que hacía era, en el capítulo anterior se hacía como el resumen del capítulo anterior, que literalmente era lo que yo había jugado o el día anterior o 2 días antes, o si por ejemplo estaba jugando, me llamaban a almorzaba y volvía a jugar, yo retomaba el juego así, como en el capítulo anterior, y volvía a hacer cosas que ya había hecho. Tenía como esa mentalidad de televisión, de historias,
Entonces siempre digamos que desde muy niño las historias estaban ahí, en cualquier espacio. Yo no sabía eso. Eso me acaba de alterar de mi amigo y... Ah. Oh, chévere. Soy esquizofrénico. Pero mira que, pues más allá de eso, yo siento que sí hay cierta percepción de la realidad alterada que tenemos los actores. Sí. Que nos hace jugar a mundos posibles, que nos hace encontrar otras opciones. Y creo que eso es justamente lo que tiene el teatro de bacano, lo que tiene el teatro bonito. ¿Te recuerdas la primera obra que actuaste? La primera obra, pues depende. Hay una primerísima que fue como en el colegio, allá en tercero. Era algo muy escolar, creo que hacía de estudiante, que preguntaba algo al profesor. Pero pues esa, digamos, no fue tan significativa, fue como muy tranqui. Ya como tal, un poco más teatro, cuando yo tenía como 12 años, mis papás me metieron como una academia, eso era como una academia de artes integradas. Eso le enseñaban a uno de todo. Le enseñaban teatro, había teatro, pero había es que modelaje, etiqueta, tecnología, karate. Y tú pagabas para ver todo. O sea, eso era como los sábados, entonces uno iba como de 8 a 12, bueno, no sé, y era un horario como de colegio, pero de cosas. Entonces tenemos clase de teatro, luego clase de tecnología o informática, luego clase de karate, luego, o sea, era un híbrido de cosas, pero la que más me gustaba era la de teatro, evidentemente, era la que más disfrutaba. Entonces ahí hicimos una obra, y bueno, primero un baile, y también empezamos como a acercarnos al teatro, también de manera muy amateur, llamémoslo así, porque tampoco era una academia de teatro así full. En el colegio también llegué a ser un personaje, el primer personaje que yo diría hice, también como en séptimo, era de un español, era una obra sobre la conquista, sobre la colonia, una vaina así, y yo era un españolete, me acuerdo mucho del libreto, decía, ¿cómo es que es? Que viva el general Barreiro y que te cague en Bolívar. Era algo así, eran como 2 líneas que yo hacía. Y pues esa fue como de las primeras experiencias como ya en teatro, porque realmente ya a nivel más profesional o así fue ya a los 17 años cuando me fui a ir a Manizales, cuando entré a la universidad. ¿Por qué decidiste estudiar teatro? Pues eso data del 2000. Yo recuerdo Eso que data. eso fue hace 400 años. Data del 2008. Pues es que yo me gradué en el colegio del 2009, yo soy pro en 2009. Y en el 2008 todos mis compañeros estaban con... La cédula. Ahí todavía no tenía cédula, era un jovenzuelo. Y resulta que en el 2008 todos estaban, pues mis compañeros del grado 11, estaban con el tema de qué carrera estudiar, muchos ya la tenían clara. O sea, que medicina, que derecho, y yo, ay, pero yo no sé, o sea, yo sabía que quería ir a la universidad, pero no sabía muy bien qué. ¿A qué? ¿A qué o qué? Yo decía, bueno, en 11, sí, más o menos 15, 16 años, empecé como a cuestionar, ¿qué quiero? Y resulta que ahí empecé a mirar opciones, pensé en psicología en algún momento, la psicología me parecía interesante, pensé en cine, también me llamó la atención, y me acuerdo mucho de un profesor de filosofía, Carlos Puerta, por si ves esto, un gran profe de filosofía del colegio. Él una vez me dijo, Julián, ¿por qué no miras estábamos como en el tema de ver, ¿cómo es que se llama eso? El perfil del pensum y el perfil de los egresados y toda esta vaina en las carreras. Y me dijo, ¿por qué no miras en la Universidad de Caldas, en Manizales? Bueno, para los que no saben, yo soy de Cartago Valle, es un municipio que queda ubicado en el valle, pero es una zona que no es tan bayuna, por si notan el acento, no soy tan mirable, no es como tan caleño, tan de Palmira. Es un poquito más apaisado porque está muy cerca de Pereira, a media hora, básicamente a 30, 20 minutos de Pereira y a 2 horas de Manizales. Entonces estamos como en el eje cafetero. Ya se podría decir que Cartago es parte del eje cafetero. Y entonces pues yo vivía en esa época en Cartago y Manizales pues quedaba 2 horas, yo pensando, no, yo de 16, 17 que me iba a vivir solo. Igual pues me puse a mirar como el pensum y eso y me encantó. O sea, yo leía, yo sí quiero esto. O sea, de todos los perfiles yo leía psicología, de cine, de ingeniería, incluso llegué a leer cosas, pero no me llamaba nada la atención. ¿Y qué dijo papá y mamá? Voy a ser actor. Pues mira que fue muy bonito, yo pensé que iban a poner el grito en el cielo, que iban a oponerse, o a decir, uy, estudié otra cosa y tal. Y yo les dije, mira, hay una carrera en Manizales, en la Universidad de Caldas, teatro, artes escénicas, una licenciatura, porque la carrera que yo estudié es licenciatura en artes escénicas, se ve como el componente pedagógico y lo disciplinar. Entonces, no, yo les dije y me dijeron, o sea, su respuesta fue muy tranquila, fue como si les hubiera dicho cualquier otra carrera. Me dijeron, bueno, listo. A mí lo que me sorprendió más que la carrera
era de irme a vivir solo, pues porque yo vivía pues 17 años y yo como que, bueno, no sé, ¿no? Mis hermanas, yo tengo dos hermanas mayores, una me lleva 9 años y la otra 12. Ellas sí se fueron de Cartago en la universidad, pero a Pereira. Ellas vieron con una tía, incluso solas, en Pereira, que es más cerquita, es como muy cerquita, digamos, incluso sería como ir al centro, aquí en Bogotá, sí, no es nada. Pero pues nunca tan lejos, entonces ellos me dijeron, no, sí, de una, y eso fue más o menos como final, como por esta época del 2009, en agosto. Y resulta que por temas que en ese momento en el Valle se estaban alargando, estaban como cambiando de calendario, nosotros éramos calendario B, íbamos a pasar a calendario A, ese año de 2008-2009 se alargó. Normalmente hubiera sido entrar en septiembre de 2008, salir en junio 2009. Es decir, eso haría que los que entraran a la universidad entraran para segundo semestre del 2009. Era una opción. Pero como yo estaba en ese proceso de búsqueda, el año se alargaba a los que querían hasta septiembre del siguiente año. Esperar más. O sea, esperar más. Y yo dije que sí, pues porque quería estudiar inglés. En esa época me metí a estudiar inglés allá en Cartago. Trabajé, pues, en una panadería, ahí trabajé un tiempo. Mientras como que, bueno, asimilaba que me iba a ir a otra ciudad. Y en el 2010 es que yo ingreso, me voy a vivir a Manizales y ahí ingreso a la carrera, a la licenciatura en Artes Escénicas. Saludos para allá. A mis profes de la de Caldas, los quiero mucho. Oye, qué chévere. Y entonces ya dijiste, no, en definitiva eso es lo mío. Desde siempre prácticamente sabías que ibas para allá. Hay gente he escuchado a mucha gente que dice que uno a los 17, 18, 19 años no debería elegir una carrera, pues porque uno está muy joven y tiene... ¿Qué piensas de eso? Sí, no. Yo conté con la fortuna de que sí, era esa. O sea, yo me enamoré, fue como... va a ser una analogía un poco simplista, reduccionista, pero es como los zapatos. Yo cuando compro zapatos tienen que enamorarme de una, es como, los quiero. Si es como... ya no. No. Y con la carrera fue así como, me encanta. Cuando lo leí, cuando fui a conocer las instalaciones, cuando ya empezaron las clases, fue sí, todo era sí. Entonces, pues, tuve la fortuna de no equivocarme, pero hay personas, por ejemplo, me imagino que de pronto a ti te pasó en la SAP, no lo sé, que entraban personas que no tenían ni idea de que entraban. Sí, mucha gente, uy, sí, se jodió la vida. Y los primeros semestres eran como, pues, sí, o sea, ya realmente casi que 2 años después es que se quedan los que se quedan. Los primeros 2 años, año y medio son como muy, la gente probando y así. Pero no, mira que en el caso mío fue como muy orgánico, se dio muy orgánico todo. Y que se combinó con la juventud de los 17. Yo Eso te iba a preguntar, ¿cómo te, muy brevemente, antes de pasar al siguiente tema, cómo te cambia la vida, cómo te modifica la vida el hecho de que ya no estás en casa, ya no estás en tu ciudad, que estás solo, que estás viviendo la vida universitaria, que es un poquito desenfrenada también, y más en el mundo del arte? Sí. Pero no, tú siempre has sido muy orgulloso. Sí. Pero ¿cómo te...? Más que en Bogotá. A los 5. No, en esa época yo tenía 17 años cuando inicié en la carrera. Y mira que pues chévere porque se pudo encontrar un espacio pequeño en el que pude vivir solo. Yo nunca había vivido solo. Se podría decir que yo era un hijo de papi. O sea, sin ser de plata ni nada de eso, pero digamos que yo fui el hermano menor, muy consentido, me hacían la comida, yo no sabía cocinar nada. O sea, nada. No sabía pagar nada en el banco, yo era así. Sí, de hecho Julián siempre le hacemos un chiste que cuando va a Cartago, en Cartago él es el delfín de Cartago. Su estrato. Sí, en Cartago, en Bogotá. En Bogotá. Me vuelvo a morir en el barrio. Pero sí, era algo como eso, como te vas a libertad a los 17. Mucha gente diría, uy, te vas a volver loco. Pero realmente, bueno, como contexto, yo era una persona muy tímida. Yo tuve un proceso de años de dejar la timidez. ¿Y el teatro te ayudó con eso? Total, por eso también le agradezco el resto del teatro. Porque yo más o menos dito desde los 12 años empecé con un proceso de timidez que su punto más fuerte fue entre los 14 y los 15 años. De yo no salía, a mí este contacto humano me daba mucha pena, me refugié en videojuegos, muy solo. Ensimismadísimo. Súper ensimismado, no me gustaba, sí, o sea, me daba pena todo me daba pena. Entonces, pues fue todo un proceso, cuando ya me fui a vivir solo fue como, ok, aprenda a cocinar, aprenda a limpiar, aprenda a lavar, o sea, un poco de cosas, hacer vueltas, a coger bus, pues en Cartago, a pesar de que no es un pueblito, porque mucha gente a veces piensa, el pueblito que todo queda a 2 cuadras, no, pero es chiquito. No, lo que pasa es que por un rolo, Claro. todo chiquito.
todo es chiquito, todo lo que nos Sí, gusta es pequeño. porque pues Bogotá es que es una bestia de ciudad enorme, entonces, y venirte a la ciudad, antes de que nos vayan, antes de que te traiga a la ciudad, mejor dicho, con el viaje, pasó algo lindo en la universidad y fue lo que te trajo aquí y después nos reconecta. Y estoy hablando de Bajo el Piso 14, que es la obra que nos encuentra en un trabajo con Nación Magna, en una coproducción, que es la primera producción oficial de Gestual Teatro, que ya vamos a hablar de Gestual Teatro, pero sabemos que, bueno, para los que no sabían, Bajo el Piso 14 fue escrito en un proceso universitario, Ujú. con un primer elenco, que ya vamos a hablar del elenco para que todos para que lo sepan. Ok, ¿Cómo claro. nace Bajo el Piso 14 y por qué nace? Bueno, ¿te acuerdas ¿se acuerdan lo que les decía de cuando era niño que creaba historias con los chécheres y como director, pues? Ay, sí, pero antes, un favor, porque yo sé que la gente es así. Este es el primer formato oficial que sale a través de nuestro canal de Nación Magna, así que le voy a pedir un gran favor. Vaya aquí, se suscribe para que siga apoyando estas iniciativas de fortalecer la cultura y el arte en nuestro país. Es una pequeña acción, pero de verdad es una gran, 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 gran labor que Como ustedes que apoyen. ahí suscribir. Bueno, entonces, ¿qué? Nos estaba contando. Ah, bueno, entonces como yo tenía ese gen, no sé cómo llamarlo, Esa cosilla de dramaturgia. de historias, siempre me ha gustado crear historias. Entonces cuando entré a la Universidad de Caldas, dentro de la carrera sí hay dos asignaturas de dramaturgia. Eso se maneja por núcleos, entonces que actuación, que cuerpo, que voz, que ¿Y era como historia. obligatorio? Sí, pero en cuarto y quinto semestre, o sea, primeros semestres Muy bacano. no había dramaturgia. Entonces yo al principio pues normal, tranqui, más o menos como en cuarto que empecé a ver dramaturgia con mi maestra Liliana Hurtado, también la admiro y la aprecio mucho. Ella es de aquí de Bogotá, de hecho. ¿Ella fue la que trabajó en Quimera? Ella trabajó en Quimera un tiempo pues se casó, con el esposo se fueron a vivir a Manizales. Y ella fue la que inició, la que me enamoró de la dramaturgia, por así decirlo. Entonces fueron como un año, introducción a la dramaturgia y dramaturgia, como dos asignaturas, como que me hicieron como, ok, existe esto, ¿no? Entonces, pues me pareció chévere. Y de ahí surgió un semillero, que era más un taller permanente de dramaturgia, que era los miércoles, 2 horas en la noche, nos encontrábamos un grupo de personas, eso era súper voluntario, lo que quisiera uno, no era una asignatura. Y cada semestre se planteaban dos profes, Liliana y Carlos Molano, otro profe que también quiero mucho. Los dos me enseñaron mucho Carlos realmente. no, Carlos no lo he visto. ¿No la ha visto qué? ¿La hora? La del nuevo montaje. No es Lucho, Ok. Luchito también. No, Carlos y Lili eran como los directores, o son todavía, creo que todavía ese proceso sigue vigente en Manizales. Entonces, Bajo el Piso 14 nace en un semestre donde la propuesta fue analizar la obra Edipo Rey. Edipo Rey es una obra de teatro clásico, antigua Grecia, que es una tragedia, justamente, pero analizarla no solo es como, uy, qué chévere el personaje, uy, vamos a analizarla, sino descomponerla, de qué se trata una obra, porque uno a veces ve historias o ve obras o películas y cree que eso es como, ay, no, a mí se me ocurrió aquí, yo la escribí y tará, y eso no, eso a veces es un trabajo muy racional y muy estructurado, entonces el protagonista quiere ir del punto A al punto B, qué le va a pasar en este transcurso del punto A al punto B, es estructurar todo, cada punto de lo que compone una tragedia. Entonces primero fue eso, nos explicaron que era una tragedia, cómo se compone, los personajes, conceptos como que es la anagnóresis o el rol del destino, en este caso del oráculo, ¿sí? Todos estos elementos del teatro griego, y a partir de eso cada persona llevaba una propuesta como de lo que quisiera escribir, pero teníamos que tener en cuenta, uno, el protagonista o la protagonista debe tener un estatus alto. Edipo Rey era un rey, sí, entonces estatus alto. Otra cosa, había que tener en cuenta que ese personaje cometió un error del cual desconoce. Edipo, pues para los que no se lo han leído o visto, él asesinó a su papá sin saber que era su papá y se casó con su mamá sin saber que era su mamá. Ay, acá hay un señor conocido y todo con esa espalda. Dice, no, Ay, yo no sabía, era un montaje. mira, pues, Me engañaron. tiene complejo de... Por eso el complejo de Edipo, que se enamora de la mamá, o en el caso de las mujeres, el de Electra. Sí, entonces el caso es que teniendo en cuenta que era una persona de estatus alto, cometió un error en el pasado, en la tragedia griega hablaba mucho del oráculo, el tema de saber el futuro o el pasado, como el destino, tiene un carácter ahí místico.
En la obra de Bajo el piso 14 no hay oráculos, no hay un rey, Pero no es en Tebas, la voz. es el intercomunicador, se podría decir. Entonces, Yo actúo en la obra. y él es actor de la obra. El intercomunicador, sí. Ajá. Entonces ahí pues se va escribiendo la obra, se empieza como una propuesta. Yo la verdad en esa época, pues, no, ahorita no me pasa tanto, ahorita soy un poquito más racional, creo. ¿En qué año empezaste a escribirla? 2013, hace 11 años. Hace 11 años. Y literalmente, o sea, lo chévere, no sé si era esa época, empezaba a escribir, me iban llegando las ideas muy... Sí, o sea, yo quería algo... Ah, bueno, en esa época en actuación estábamos con todo el tema del conflicto, de que... Y entonces a mí me gustaba mucho ver obras donde se planteaba el conflicto de una, que empezaba la obra y no, y pasó algo. Sí, no esas horas que se queda uno ahí 2 horas... Por eso es que la obra arranca con el ascensor Arranca jodido de de una. una. Si en la primera escena tenga su ascensor. Tenga su problema, el conflicto. Entonces yo quería como una historia que fuera en un espacio muy delimitado. Entonces, un ascensor, hotel. Y fue como surgiendo la historia. Y cada miércoles nosotros íbamos, leíamos, nos daban como algunos consejos y se iba como construyendo la obra. Y yo me pegué severa encarretada con esa historia. Además porque manejaba algo... A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción y como el suspenso psicológico. Y la voladez, sí señores. Me gustan esa las obra está historias muy volada. Estamos a... Realmente aquí iba a confesar un secreto, parce, y es que cuando yo empiezo a trabajar el remontaje, que vamos a hablar de eso fíjate, más adelante, entender esa obra al principio no fue fácil, o sea, creo que yo sí la tuve que leer varias veces para cacharla, porque yo me iba también, me perdía, como, espera. Y claro, poder desenmarañar un personaje así, fue lindo, fue un reto y fue de mucho estudio, no es como algo que tú puedas irte por las primeras impresiones y ya. Sí, tienen como un subtexto. De hecho, en dramaturgia Liliana nos hablaba mucho de que las historias tienen, por ejemplo, una línea, que es la historia principal, pero dentro de muchas historias hay una como sublínea que saca picos en momentos, pum, pum, y que sale, pero no sale todo el tiempo. Entonces no solo es contar la historia principal, sino que dentro de la historia principal hay un trasfondo, hay algo ahí que es, como decirte, como, bueno, de pronto para los que son fan de Juego de Tronos, por ejemplo, casi toda la trama es de política y poder, pero está la trama de los White Walkers o los caminantes blancos, que son como unos zombies. Ellos aparecen muy de vez en cuando, pero cuando aparecen, ¡pum! Y te está diciendo a ti como espectador, ojo, que ahí hay una trama dentro, ojo, que todavía está, y claro, ya hasta el final es que va saliendo esa subtrama, ¿sí? Entonces eso nos enseñaban también como que las historias no solo deben ser tan lineales, sino que Hay otros picos. Hay otros trasfondos ahí, chéveres. Oye, está súper bacano. Entonces la obra arranca en 2013, la escribes como taller de dramaturgia y de ahí salen los 3 personajes que componen la obra, que es el intercomunicador, que en ese momento no lo hacías tú. No, sino que, bueno, son 3 personajes. En realidad incluso se planteó para 2 personajes. Cuando yo la escribí al principio yo dije 2 personajes. O sea, Elena y Martín. Y Martín, sí. Entonces la historia, no sé si voy contando un poco como para que entiendan la historia. Igual después la van a ir a ver en vivo. Obvio, tienen que ir a verla. Pero antes la historia es un doctor, Martín Arismendi. Él es un genetista. Que lo hice yo, en este remontaje. Aunque yo también lo actué en la primera. Tú fuiste el versión. primer Martín. Yo fui el primer Martín y luego tú. Pero entiendo, es un personaje para mí de los más complejos que he actuado. El personaje es difícil, ahorita les contamos bien por qué. Resulta que está Martín, él va a una reunión en un hotel que se llama el Hotel Platino, con una conferencia sobre genética que van a hacer, que organizaron. Él trabaja en una clínica que se llama Los Lirios. Entonces el man llega normal, como cualquier día, es un poco soberbio, estatus alto, lo que les hablaba, es un geneticista, un doctor, y tiene mucho ego, sí, muy soberbio y tal. Él llega, entra a un ascensor, y en el ascensor hay una mujer normal, como cuando uno se encuentra. Un paréntesis, si usted conoce algún hotel con ese nombre, no es. Si usted conoce algún genetista con ese nombre, no es. Si usted conoce algún hotel con ese nombre, no es. Está escrito de otra manera. No está basado en vida real, porque hoy en día toca curar. Sí. Entonces no es pura ficción y ficción. pura coincidencia. Y está escrito de otra manera. Fin. ¿Y qué? El caso es que él entra Él va a una conferencia. Una conferencia. Bueno, él van como hablando con su mejor amigo, otro doctor. Está ahí hablando por teléfono y el man le dice, es en el piso 14, suba. Bueno, el man sube, se entra al ascensor, hay una nena ahí normal. Cuando está llegando al piso 14, que es donde es la conferencia, ocurre un daño en el ascensor, empieza a haber como una traba de energía, se bloquean las puertas y se quedan hay como un bajón de energía. Y ahí arranca la derrota. Ahí arranca la obra prácticamente. Y entonces el asunto es que todo pasa en un ascensor dañado. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿por qué en el piso 14? Fue un
Pues fue raro, o sea, si te soy muy honesto, inicialmente no habría, uy, por esto, yo, el sentido se lo di después, al principio fue como, yo creo, ahorita haciendo como un análisis, que fue un poco con toda esa cultura pop sobre el 13, el número 13. No sé si han escuchado que hospitales, hoteles, en algunos lugares Hay aviones que no tienen silla que no tienen silla 13, entonces todo hay un misticismo con el número 13. Entonces yo decía, bueno, algo con el 13, pero bajo el piso 14, o sea, no 13 ni 14, sino bajo el piso 14. O sea, bajo el piso 14 es piso 13. Justamente, bueno, en esa época también está con el tema de la ambigüedad. Puede ser el piso 13 o puede ser un entrepiso. Extraño. ¿Sí? Viste Como... mi rostro de... Lo entendí. Apenas se me da cuenta. Sí, los actores... Hice dos temporadas después. Esos actores, mejor dicho. Entonces sí, claro, ocurre, entonces todo pasa antes de llegar al piso 14 y luego yo le doy un sentido al 14, si tú pues ya Sí, ya actúas empecé a la coger obra. piso final. El final Cuando lo empecé a escribir solo piso 14, ya luego en el sentido del por qué, y es que allá voy, pues no les voy a contar toda la historia, pero básicamente el personaje que se encuentra allí Martín, que es Elena, es una mujer que tiene una relación directa con él, pero él ni se acuerda de ella, porque ellos se conocieron en el pasado, hubo un suceso en el pasado cuando estaban en la universidad que los une, sin embargo él, Martín, él no tiene ni idea de Elena, no sabe, o sea, y este ser, Elena, este personaje, empieza como en el ascensor a mostrar quién es. Y es un personaje muy interesante porque es un personaje que maneja doble personalidad. Entonces el personaje se llama Elena Espinel. Cualquier parecido con la real presencia. Elena es un personaje, es una mujer muy insegura, habla en diminutivo. Eso me gustó porque me empecé como a nivel dramatúrgico a construir un personaje desde el lenguaje también. Martín muy sobrio, muy naturalista, muy realista, mujer tal, muy ecuánime, ¿sí? Un poco soberbio. Y Elena un poco farsesco, un poco, bueno, no farsesco, pero como un personaje muy extraño, porque todo lo habla en diminutivo. Una ay, qué pena señorita, usted tan bonito, ay no, qué pena, yo tan bobita, y yo era por este ruidito, todo era como en chiquito. Y corporalmente, bueno, ya eso se fue construyendo la puesta en escena en ambas actrices, sin yo decirles. ¿Serio? Pum, esta corporalidad de cerrado, de ay, qué pena, de todo tan, ¿sí? Sí, es que desde el texto se sugiere una mujer muy insegura. Y Espinel, que ya luego va saliendo en el transcurso de la obra, su alter ego, es una mujer totalmente distinta, segura, erótica, empoderada, más mala. Y en ambas actrices, en este nuevo montaje lo hizo Mariana Vargas y en el anterior, ¿quién lo hizo? Julie Andrea Castillo. Pero vamos por... Tú fuiste el primer Martín. Sí. Yo hice el segundo Ajá. Martín. La primera Elena fue Julie Castillo. Y aquí fue Mariana Vargas. Uh-huh. Y el intercomunicador. Antes era Estefanía Giraldo, su compañera, y luego en esta versión lo hice yo, el intercomunicador. Yo he hecho dos personajes en una misma obra. ¿Cómo es eso, por ejemplo, en el caso de, digamos, haber hecho un personaje? Porque el primer montaje creo que no lo dirigiste. No, el primer montaje yo no lo dirigí. ¿Cómo es eso de escribir? ¿Para pasarle a otro el texto? ¿Para que otro te dirija? Es duro, porque Porque uno la tiene aquí, no es como, ay, pero yo no lo pensé así. Es duro por eso, porque uno tiene unas ideas preconcebidas y el otro pues ya con su interpretación hace otra cosa. Y por otro lado, y lo he visto mucho últimamente, he visto muchas series o películas que están basadas en libros, y es que el lenguaje literario es muy distinto, incluso el dramaturgico es muy distinto a lo que se ve en la acción, llámese puesta en escena o cine. Total. O sea, sí o sí hay cosas que cambian, no puede ser igual, uno se lo imagina, sí, literariamente con unas posibilidades y ya teatralmente hay otras. Entonces, cuando yo escribo la obra, estábamos ya en octavo, noveno semestre, y paralelamente estaba creando un grupo con 3 amigas, pues que todavía somos muy buenos amigos, Julie Castillo, Estefanía Giraldo y Elizabeth Castillo, y yo, los 4. Entonces lo que hacemos es ver qué posibilidades de obras hacemos. Entonces miramos, leímos obras que ya habían escrito, ¿sí? Y yo les propuse la mía, les gustó, y como éramos 3 personajes, bueno, porque les decía que solo había 2 personajes inicialmente, es que hay otro personaje que es una voz. El intercomunicador es una voz. El de intercomunicador es una voz, en el texto es voz del intercomunicador. En la puesta en escena se le puso cuerpo, en ambas puestas en escena tuvo un cuerpo distinto, pero tuvo cuerpo. Entonces es un personaje que en el texto está en voz y en la puesta en escena ya le ponemos carne, cara, todo. Pero digamos, si alguien quisiera montarla, ¿cómo sería el ejercicio, por ejemplo, de ponerle solo voz? Pues yo me lo he imaginado, puede ser de 2 maneras. Como un parlante, una cosa así. Ay, sino que esa es muy engorrosa, puede ser una
como tipo lo que hacen las voces de Gina, Víctor, que son otros personajes que aparecen un poquito. Pregrabarlas, aunque no me gusta mucho esa opción, siento que pierde mucha teatralidad. En especial ese personaje, porque ese es un personaje que está en toda la obra. Pero cuando tú lo pensaste, no lo pensaste con cuerpo, ¿no? También era yo solo lo escribí, yo me voy a escribir, ¿sí? Otra opción que sería interesante, eso sí me gustaría, imaginar, o sea, así bien ¿está loco, en corto? O sea, con un actor que esté con un micrófono que no esté presente, pero que sea una actuación de voz y de pronto de luces. Un trabajo entre la voz y la luz podría ser interesante. Y música de pronto. Sí, como otros lenguajes, pero sí que hay un actor ahí, por lo menos desde la parte de la voz, porque pues, los que han visto teatro entenderán que las funciones cambian y los actores dan otra cosa distinta a lo que pase Martín y Elena ya, a lo que diga el intercomunicador, cambiaría. ¿Sabes que yo estaba pensando acá? ¿Qué pasaría si el tuyo lo bajamos de donde está y lo sentamos en el público, pero que sea el mismo personaje? Ok, que esté ahí el público. Bueno, ideas, después lo hablamos bien. En ensayo. Sí, porque sí, digamos, porque podría ser un juego que no se ve mucho en el teatro. Y entonces, cuando llegas aquí y asumes la dirección, ¿cómo es eso, por ejemplo, de ver un personaje que tú ya habías hecho, le diste un cuerpo, le diste una voz, le diste una vida, pero luego llega otro actor con texturas completamente distintas, tallas distintas, también caracteres distintos? ¿Cómo es eso de ver que alguien, otra persona hace tu personaje, pero pues en efecto supongo que tendrá sus sí, claro, es distinto. Bueno, pero primero aclarar es la edad en la que se hizo. Yo lo escribí, yo tenía alrededor de 20 años cuando la escribí y cuando la empecé a montar, 20, 21 años. Ayer. Sí, poquito, hace poquito. Entonces, claro, la visión es muy distinta, la actuación, todo en general. Yo hablé con un profe, amigo y profe, ya no es profe mío, pero fue profe de la universidad, él se vio las dos funciones, las dos obras, la que se hizo en el 2014 y la que se hizo el año pasado. Y 9 años después. sí, es distinto, es distinto. Él decía, claro, la madurez cambia. Y bueno, no sé si, me imagino que ocurrirá en todas las artes, pero yo soy un convencido que el arte de actuar, el arte teatral, es de las artes que más requiere experiencia de vida. Sí, y va de la mano con tú cómo piensas como ser humano frente a la vida. Entonces una vez a los 20, 15, 18, tiene una visión más limitada, más pequeña, ¿sí? Y va creciendo ahora, pues que tengo 31. Que tú a los 20 no vas a pensar como piensas a los 30, también pasan un montón de cosas. Es curioso porque como que adquieres más paqui, pero el cuerpo pierde esa fuerza para representar. Sí, bueno, en cierto modo, aunque yo todavía... Yo todavía. O sea, tú la trabajaste, pero ¿qué? Si o sea, ¿te costó o no te costó al inicio? Sí, o sea... Yo nunca te pregunté eso, así dije, voy a preguntarle en un podcast. No, mira qué chistoso, cuando hicimos el primer Bajo el Piso 14, a mí el personaje que más me gustó escribir fue Elena, el que más disfruté escribir, o sea, Elena, me encantaba Elena. De segundo el intercomunicador, porque es un personaje también medio sí, es muy raro, extraño. O sea, el más tranquilo, el más normal es Martín, aunque es el que tiene la mayor carga dramática a nivel naturalista, llamémoslo así. Es un personaje complejísimo de actuar, porque imagínense actuar un personaje que en 40 minutos la vida le cambie 180 grados. O sea, interpretar eso es difícil. Y sales cansado. Y sabes, es una hora muy cansado esa función, porque son 40 minutos de obra, 45. Bueno, creo que la pero un poquito más. Puchicas. Entonces yo decía, ay, parce, qué totidad tan berraca la de este. Además, porque sí, Martín tiene una dualidad curiosa, y es que en medio de un mundo farsesco de cierta manera, porque digamos que lo que pasa con Spinelli y trastorno de personalidad sí es un poco sacado, tirado de los cabellos la manera como el texto lo sugiere, y este intercomunicador que no es un personaje realista porque póngase como se ponga no existe, ¿no? O sea, es una voz al fin de cuentas, no existe. Entonces son dos personas que están llevando todo es como una especie de farsa, pero este man no se puede meter en el mundo de la farsa porque él es una Alicia en el mundo de unas maravillas. Va por ahí, o sea, él viene de otro mundo y empieza, uy, este ascensor. No es el ascensor al que me subí. Sí, o sea, por ejemplo, dato curioso, para escribir esta obra mis asesores... Con el sonti... mis profesores, ellos me recomendaban muchas series ochenteras, noventeras, por ejemplo, los que pronto alguna vez se la vieron. Yo no me la había visto hasta ese momento que tuve que escribirla, que se llama La Dimensión Desconocida. Es una serie ochentera que era por capítulos, distinto cada capítulo del otro, y era, por ejemplo, un capítulo, había un señor que de un día para otro el lenguaje de todo el mundo en que él vivía cambió. Entonces él, por ejemplo, saluda, él dice buenas tardes, pero buenas es silla, tardes es café, entonces digo silla, café, ¿sí? Entonces para decir buenas tardes es puerta piso,
Entonces todo cambia, o sea, el lenguaje, y él no Sí, entiende, ahora no sabe hablar. y él no sabe hablar. Entonces al final de la obra él aprende otra vez a hablar, de la obra no, del capítulo. Y así hay capítulos raros, otro capítulo que están en el cine y ven cómo pasa su vida, un poco como destino final, cómo va a morir en el cine. Entonces a partir de ese tipo de estética como extraña, no sé cómo llamarla, Volado. sí, como un suspenso. Pues sí, fue una extraño, ficción una que se ficción. plantea en los 80, ¿no? Que es como que empieza a tirarse un poco después de Viaje a las Estrellas y estas cosas. Ajá, que por ejemplo en la actualidad podríamos remitirnos a Black Mirror. Black Mirror trabaja algo así, Sí, que es una realidad que se empieza a alterar de una manera extraña. O sea, todo empieza muy real y de repente como que la realidad se empieza a torcer. Y uno, uy, ¿qué está pasando? Es un poco lo que le pasa a Martín frente a lo que sucede en ese ascensor, porque de pronto para darle en contexto, el personaje que hablamos del intercomunicador, esa voz, es un personaje que, por ejemplo, la manera de escribir y su lenguaje es muy institucional. Entonces él habla siempre como una compañía, como cuando llamamos a Claro o a Tigo. Entonces como compañía, entonces él es como hotel, nos interesa que nuestros clientes estén cómodos y satisfechos. Entonces llevamos a obvio. Ajá. O amigo. Amigo. Pues toca. Por el... ¿Quién sabe? Ahí miramos. Ah, ok. Entonces sí, o sea, cada uno, Martín muy desde lo naturalista, Elena desde la doble personalidad y los diminutivos, y el francés, porque ese personaje aparte de la otra personalidad habla francés. Es que ese es otro punto de la obra. En la obra se propone, ¿Por qué? por varias razones, se propone Edith Piaf como leitmotiv, la Como música está ahí. referencia. Todo el tiempo está ahí Edith Piaf, en especial esta canción de, es que no sé pronunciar muy bien. Oye, pero una pregunta. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo utilizaste una referencia de música y saberla poner? A lo que vaya, saberla poner como más como solamente la música por la música, sino que sea una referencia de Piaf. O sea, ¿de dónde es como? Pues a ver, o sea, siendo muy honesto, al principio yo no sabía para dónde iba la cosa, eso fue como unos hallazgos. Yo propuse Edith Piaf porque en esa época estaba así fan de ese tipo de música de Piaf, me gustaba como, no sé, una añoranza al pasado, a la nostalgia. Sí, es que también que pues, más o menos sonaba mucho sass y toda esa cosa Iba como por ahí, incluso me acordé de una película también muy interesante para los que les gusta el terror, este es un buen terror, a mí me gustó mucho en la adolescencia, ya no veo casi terror, pero es una película de terror se que llama se No llama me llega. Uy, eso sí es terrorífico. Oh, sí. Tú ya lo dices. Pero en mi caso fue lindo, porque Bueno, yo sí esperaba que no llegara. Sí, esperaba, sí. La película se llama La Habitación 1408. Y sé dele si con el 14 de pronto. Entonces es una película, es una historia de un escritor de cuentos de terror. Y el man es un escéptico. Escribe muy bien, pero no cree en eso que escribe, llamémoslo así. Y el man lo invita como a un hotel, creo que no sé si es Nueva York, Chicago, en una ciudad. Pero si hay una referencia de lo que viste con la obra, porque también Sí. es un hotel. Y también Sí, ponen sí. música y también ponían como un man que queda encerrado en el hotel, pero pues eso es más paranormal, le empiezan a pasar varias cosas. Pero sí tiene mucha referencia porque yo diría que la habitación 1408 es el ascensor 3 del Hotel Platino. Es un infierno metafórico en el que tú entras. El caso es que ya me olvidó porque les estaba contando la película. Porque... Por lo francés. Por la música francesa, ahí también ponían como esa música, no sé si han visto que en las películas de suspenso, de terror, ponen como música vieja linda. linda, Pero pero linda. que da miedo, como y no es como, marica, Y me ¿qué está está volando. pasando? Sí, algo así. Entonces, digamos que por ahí fue yendo como la inspiración, y luego, por eso les digo, fue un descubrimiento, porque yo estoy de acuerdo, uno no pone canciones por ponerlas, porque me gusta, porque por capricho no. Dentro de la historia, lo que le pasa a Elena, que la conecta con Martín, ese evento traumático, está presente la canción de Edith Piaf. Cuando pasó este O sea, suceso. cuando a ella le pasa eso con relación al protagonista Martín, es que está sonando la canción Edith Piaf. Y por eso se repite la historia esa canción tantas veces, está ahí, porque hace parte del trauma que tiene Elena. Claramente. Sí, entonces, pero eso se fue encontrando en el camino, eso fue como, uy, marica, hice esto, uy, claro. Pero mi pregunta ahí como de, ¿por qué abordar el tema del desarrollo de la múltiple personalidad? Porque pues en efecto lo que viene pasando en Elena es que ella tiene un trastorno de desarrollo de otra persona. Pues básicamente porque una de las premisas iniciales es que Elena le pasó algo y la culpa fue de Martín. Y ella en ese ascensor lo que va a hacer es decirle, mire, usted me hizo esto. ¿Sí? Hay un trauma allí de este personaje, entonces me parecía interesante y un conflicto tanto para el personaje de Elena interno como para la relación que tiene con Martín, e incluso hay un conflicto con relación a lo que pasa afuera con el intercomunicador, con la voz, es que esas dos personalidades quieren cosas distintas.
Elena en medio de todo tiene mucho dolor, pero Elena busca en cierto modo el perdón y como salir de esas cadenas del rencor que Y la porque otra venganza. todo el tiempo, imagínate uno estar 10 años pegado a una venganza, a una rabia. Elena quiere dejarlo, pero pues no tiene los medios emocionales para hacerlo. Y en todo ese trauma se creó la señorita Spinel, que es su otra personalidad. Que yo considero que hay una potencia muy grande que tiene la obra, Juli, y es justamente en hablar de lo difícil que es, no para el mundo, porque esto no va a ponerlo en términos sociales ni en términos políticos, sino que sí lo quiero poner en términos del individuo, Ajá. ¿sabes? Yo considero que hay una potencia muy grande en ese sentido de la obra, porque más allá del estándar social, político que pueda existir o prevalecer o ponerse, el camino que tiene que ser una persona desde su ser para llegar al perdón no es una cosa fácil, y siento que es un tema que tú abordas, que no sé cómo llegaste, si llegaste como un poco por accidente, porque a veces tenemos accidentes dramatúrgicos, Sí, sí pasa. pero yo considero que desde ahí, no desde la sociedad, desde el individuo hay una potencia que uno dice, claro, es un tema que no siempre se trata, ¿no? Que digamos que a veces nos sentamos en un debate que a veces la obra misma lo propone, es como perdón o no perdón, ¿cierto? Y es bueno, va el debate, chévere que se tengan espacios de debate, que en algunos casos esta nueva puesta en escena los tiene, pero si uno lo mira eso se vuelve muy social. O sea, es un tema contextual de sociedad, Total. ¿cierto? Pero cuando tú lo miras desde el individuo, decir, puchica, claro, ese es el deber ser para alcanzar la iluminación, es buscar el perdón, ¿cierto? Pero es que son cuántos años para poder llegar a eso. Sí, eso Y no es que de la no noche te a la lo mañana. permite, sí, que tampoco es que esté mal que no te lo permita, o sea, que está ahí, porque está también, me va a hacer esa pregunta de ¿por qué todavía tengo eso que no te puedo soltar? ¿Por qué todavía tengo eso que no te puedo perdonar? ¿Sí? Desde ahí siento que hay una potencia muy grande que si la gente tiene el chance de ver Piso 14, creo que ahí está la pregunta que la gente se lleva. Y creo que fue algo que empezamos a descubrir con este último montaje, y es no ponerlo todo en lo social, que va, pero también ponérselo al personaje. Bueno, y si usted fuera Elena, ¿usted se va a cargar con eso todos esos años? ¿Se va a cargar Pero con mira eso? que tú dices que va desde lo individual, pero yo creo que el individuo es social, o sea, el individuo hace parte de la sociedad, o sea, creo que la una no se desliga de la otra, o sea, todo lo que pase aquí afecta a todo, ¿sí? Como el efecto mariposa, un pequeño aleteo puede generar una tormenta en otro lado, y pasa, o sea, por eso es importante ir desde lo individual para hacer una radiografía social de lo que pasa. Y tú tocas un tema muy importante, es el perdón, que es una palabra que llevamos por lo menos los últimos años con todo este contexto de guerra en Colombia, que ahora Colombia. Sí, la espada de la victoria. ajá, incluso que en el 2016 eso fue el plebiscito, ¿no? Para perdón, no perdón, sí o no, a los acuerdos. O sea, políticamente y socialmente Es una palabra que la tenemos ahí todo el tiempo. Y que es complejo porque es cierto, o sea, perdonar no es decir te perdono, todo bien, ya. Eso no es así tan fácil, eso es un proceso. Y mira lo que le pasa a Elena. Elena, como cuando a ella le pasa todo lo que le pasó en la obra, toda la historia, todo ese dolor, ese evento traumático, primero está muy joven. Segunda, Elena inicia, o sea, la Elena real es Elena, es la que habla suavecito, es la tímida. Sí, ella desarrolló luego Spinel a raíz del trauma, que es lo contrario a ella, pero ella siempre fue tímida, insegura, le pasa una cosa como esas, aparte de que no cuenta con el apoyo de familia, le toca a ella sola, y como muchas personas, hablando pues de salud mental, se lo guarda todo, ¿sí? O sea, todo se lo guarda, entonces por eso para ella hacer un proceso de perdón fue tan difícil. Es que realmente esta obra, ya hasta ahora lo veo, la verdad, o sea, como que hasta ahora es que no te pasa que tú como que la pegas tarde, como que, ay, Sí, como, ay, nunca lo había pensado desde esta óptica. Porque uno a veces se pone a pensar siempre que es el abrebocas del siguiente parte de este podcast, y es el mundo del mercado en el teatro, y la industria en el teatro, y pensar en los públicos objetivos. Esta obra ¿sabes qué? Hasta ahora lo pillo realmente, esta obra para hablar del manejo de la emoción es una perla. De la emoción, del perdón. Sí, claro, del tránsito de la persona, porque digamos que a fin de cuentas, pues yo he dicho a Juli muchas veces, claro, el protagonista es Martín, pero hay como unos picos de la redención de Elena, Ahí los dos hacen un arco realmente. que finalmente es como que uno dice, uy, acá hay un montón es decir, es como un intensamente pero para adultos. Muy adultos. ¿Sabes? Es un intensamente para adultos heridos.
Sí. Y todos somos un poquito adultos heridos. Hay heridas más grandes que otras, sí, bueno, pero yo creo que sí, que va mucho a eso, ¿sabes? Y, y entrando, ¿vas a hacer algo? No, Es que entrando justamente en esta parte del mercado, ¿no? Del montaje. A mí me pasa que yo escribo las obras siempre pensando en el montaje. Es desde casi, no sé, prácticamente desde siempre. Entonces, por eso mi estilo es un poco más mínimo, construir con poco. sí. Y desde la misma escritura, que ahorita estoy escribiendo la próxima obra que ya pronto sabrán, que es de la cual si quieres basta, si no, pues. Yo también tengo una propuesta. Si quiere, si no quiere, pues. Entonces, ¿cómo? Es que, digamos, ¿qué me pasa? Yo escribo, pero pensando, bueno, ¿cómo monto fácil? Porque, pues, desafortunadamente, no todos los escenarios asequibles de la ciudad de Bogotá cuentan con grandes espacios. Es decir, hay salas que tienen 2 tarros de luz y ya no hay más. No hay camerino en muchos espacios, porque, pues, este es el contexto de muchas salas independientes y lo es. Salas que con todo el cariño te abren las puertas de su casa para que compartas su trabajo y lo agradecemos mucho. Pero también sabemos que, pues, no Técnicamente, pero todavía sí, no claro, tienen y todos de los gestión y recursos. pues, todas estas cosas. ¿Cómo fue ese tema de escribir la obra y luego decir, ay, ¿cómo hago un ascensor? Fíjate que cuando yo la escribí, yo no, o sea, sí pensé en algún momento en montar, en la puesta en escena, pero realmente no sé si era por la inexperiencia que tenía en ese momento. Ay, yo había escrito una micro obra que incluso me publicaron de 3 páginas, chévere, nunca la monté en nada, quedó ahí como un ejercicio chévere. Y cuando escribí Piso 14 era como, bueno, escribámosla, mi principal, creo que eso en cierto modo tiene una ventaja y desventaja luego para el que la va a montar. Claro, para el que la va a montar luego es muy marica, ¿cómo hago eso? Que yo Pero- pensaba en producción, el ascensor. Sí, sí, o sea, es chévere lo que tú haces de ir pensando cómo la monto, pues porque digamos estamos en un momento de la vida donde ya estamos produciendo, bueno, esto es para montar, entonces hay una visión más también como enfocada a ese objetivo. Y que no se te vaya toda la plata en En escenografía. escenografía. Que también fíjate que eso va en la creatividad, porque cuando yo la escribí y decidimos montarla, y de hecho ese fue nuestro montaje de grado que se volvió trabajo Estuvo en independiente. México, ¿no? Ah, bueno, sí, dato curioso, estuvo en México, nosotros, Utopía, en esa época hicimos un intercambio a la Universidad de Guadalajara. Estuvimos 6 meses en Guadalajara. Se fueron todos. Nos fuimos los 4, hicimos asignaturas de allá de la universidad y paralelamente llevamos el trabajo de Bajo el Piso 14 y allá montamos otra obra incluso más para el grupo. Pero por ejemplo allá se proyectó Bajo el Piso 14, gustó mucho, fíjate que gustó mucho. Hubo una función muy linda que fue con colombianos allá que vivían en Jalisco. Entonces un amigo que es músico, Ezequiel, él nos ayudó mucho y nos empezó como, uy, ustedes tienen un muy buen trabajo, él empezó a mover redes sociales, resultó una función con mucha gente, se llenó de hecho, creo que se llamaba El Embarcadero. ¿De colombianos? Sí, El Embarcadero o el Viajero, bueno, algo así. Colombianos y mexicanos, pero también era mucho colombiano. Arriba el Darién, digo. y no, muy interesante porque la gente quedó muy conmovida, me preguntaban mucho, después hicimos como, es que no sé cómo se llama, pero no era un foro, era como en otro espacio, como con vinito, quesito, Pues, como una... Lo que pasa es que es un tema semántico, ¿sabes? Porque en teatro, que somos más underground, independientes, le dicen foro. Sí. Un poco en la música a eso se le llama meet and greet. Es Algo como así, una reunión más reunión, pequeña más- para hablar del detrás de. Del detrás Es como un de- pequeño meet and greet, pero es de mi casa, o sea, como cada parchado. Algo así, algo así. Entonces mucha gente preguntaba, uy, la dramaturgia, tal. Tanto que hubo bueno, era una pareja de esposos, ellos son como productores audiovisuales allá, les gustó tanto, dijeron, queremos grabar la obra, queremos hacer una entrevista, o sea, les llegó realmente todo, decían, uy, yo hace rato no veo una obra con estos lenguajes, sí, porque digamos que a veces las historias son muy, y no está mal, también está chévere, que va a lo que, ¿cómo decirlo? O sea, Teatro uno- visita, de sala. no, un teatro que tú sabes de qué va a ir la obra y en efecto va a eso, como una película de comedia romántica. Es divertida, uno se entretiene y uno sabe más o menos, los protagonistas terminan juntos, ay, se enamoran, sí, uno ya sabe más o menos como a qué va. Y chévere, esta digamos que no, esta es de las que maneja puntos de giro, cambia, hay un secreto, pum, o sea, antes todo el tiempo está la gente como, tal, sí, entonces eso les gustó mucho y pues ahí se empezó como a crecer mucho la obra que después pues, de todo ese proceso, nosotros la llevamos también, estuvo en Ibagué, en el Teatro Turismo nos presentamos, varias ciudades hicimos giras con la obra, y mira que no necesita tanta producción, en esa época lo manejamos con telones y interactuando con el público, lo subíamos, era como, digamos que este es el escenario, estaba en la mitad del ascensor,
y había una especie de pasillo con telones negros en forma de U, de tal manera que el público entraba por acá, giraba hacia acá, y luego volvía a girar hacia acá y llegaba a al público, a las sillas, ¿sí? Pero quien los guiaba en esa época pues era el personaje del intercomunicador que los iba guiando por 14 pisos que se subían. ¿A qué voy con esta explicación? Que con pocos recursos, pero con creatividad se pueden crear cosas muy interesantes. Pues que además que el teatro es el arte de la convención. Como creo códigos para decir, claro, si pongo un letrero que dice piso 5, doy 3 pasos y aquí dice piso 10, ya subí 10 pisos y solo di 4 pasos. Hice cardio ahí de momento. Bueno, sí, chévere por ese lado. Y hablando justamente de producción, ¿tú cómo ves el panorama del teatro pues independiente? ¿No? Es que es raro decir teatro independiente porque todo debería ser teatro. Pero pues sí, digamos, ¿cómo ves todo este proceso de gestión? Porque pues Letica arranca gestó el teatro. Bueno, ya retomando la segunda puesta en escena del piso 14 que estrenamos en septiembre del año pasado, ahí, en este caso yo dirigí, eso se estrenó ya casi un año. Hay que hacer otra. Oiga, sí. Y pues en este caso ya lo dirigí, la vez pasada no solo lo actuaba y lo escribí, ahora ya lo dirigí. ¿Cómo es eso de actuar y dirigir? Uy, duro. ¿Te gustó la idea o no lo harías otra vez? Pues sí me gustó, sin embargo siento que es difícil a nivel actoral porque tú te descuidas mucho como actor. Te centras más como director, la puesta en escena, el profesor actor, está, pero tú te descuidas mucho. Yo vine a encontrar mi personaje como 2 días antes del estreno, entonces sí, o sea, es difícil, no digo que es imposible, es interesante. Pienso que idealmente, sino que volvemos a lo mismo del grupo independiente, por temas de recursos económicos, de tiempo, de muchas cosas, pues uno a veces trata de minimizar el elenco, porque no es lo mismo viajar con 3, 4 personas a viajar con 5 o 6. Pero me pasa que sí es capricho. O sea, yo sí tengo esta cosa, oiga, chévere escribir, actuar y me quiero pegar tiros en los pies. Okay. Pero es chévere. Sí, es como, ve, no tengo tiempo, ¿qué? Vamos a hacer algo que nos machaque. Podemos decir. Pero pues sí, también es un tema de obviamente, de recursos. Sí, o sea, ahí va el tema de recursos, de tiempo y también es necesario, siento yo, digamos que en la obra se permitía porque el personaje que yo actuaba en esta segunda versión estaba fuera del ascensor, entonces la carga dramática más grande era en ellos, en Mariana y en Chris, que eran Martín y Elena. Entonces yo podía dirigirlos, pero había momentos en los que mi personaje sí interactuaba, entonces ahí era lo difícil como encontrar eso. Pero sí, tiene mucho que ver también el tema de recursos, de tiempo. Es más difícil, entre más gente es más complicado todo. Entre menos, pues puede fluir un poco más fácil. Pero bueno, volviendo a la pregunta de cómo veo la producción independiente, pues, ¿qué te digo yo? Un poco antes de que empezáramos a grabar, yo le decía a Chris que a mí me da mucha pena vender boletas, rifas, sí, como vender el trabajo. Incluso cuando yo salí de la universidad, ¿cuánto vale la clase? ¿Cuánto vale el taller? ¿Cuánto vale? O sea, yo no sabía qué responder. Todavía, a veces me corcelo un poquito. Entonces fue como ese proceso con piso 14, con una obra, Carta a tu perdón, que hicimos con Nación a principios del otro año, empezar a gestionar, como a vender boletas, a escribirle a la gente, a ser intenso. Sí, ese proceso me gustó porque, es decir, se puede, ¿sí? Es difícil, es agotador, pero se puede, ¿sí? Como porque a veces uno dice, no llega una gran productora, una compañía, el Teatro Nacional, a contratarme, pues entonces, ¿qué puedes hacer tú para eso? Y vas ganando tu público. Algo que me encantó de esto, puedo decirlo, digamos que trabajando en instituciones, fundaciones de otra índole, tú estás sometido, bueno, no sé si la palabra está sometido, pero estás como a disposición de las políticas que tenga esa empresa. Entonces, ¿qué me pasaba a mí antes de entrar aquí con Nación y con Gestual? Que las creaciones escénicas eran muy, haz esto, tú vas a hacer esto, el tema es esto, el tema es ecología, es muy institucional y muy encargo, todo. Yo quiero un personaje así, hazlo. Pues uno lo hace y uno lo representa y chévere, y me gusta y todo, pero es distinto a crear. Y lo que tiene la producción independiente de ventaja es la libertad para crear. Total, sí. Para expresar cosas, bueno, yo le quiero meter esto. Sí, no estar limitándonos en el lenguaje o en los temas, sino que, pues, sí, uno explora. Que de hecho ese sí fue un caprichito teatral en la obra de Bajo el piso 14-2, la que hicimos aquí con nosotros, con Mariana. El final lo elige el público. Ahí, digamos que como director yo planteo un recurso y un mecanismo
desde el principio, y es que mi personaje habla con ustedes, con el público de entrada y les asigna un rol dentro de esta conferencia, porque la hora hace una conferencia que termina viendo un video de lo que pasa en el ascensor. Que viene siendo la obra, ¿no? Que viene siendo Bueno, y la también obra. se le da el rol de élite, ¿no? Ellos vienen siendo un Ellos poco... son la élite de Colombia. Pensaba un poco en esta gente como en el juego este del jugar... Calamar. Sí, como la Calamar. élite que vea esto y se divierte. Lo que me causa mucha curiosidad, y esto lo amarro con una carta a tu perdón, es que la gente sabe que está en el rol de élite, que puede con un dedito matar a alguien y se divierte. Yo como... Hay una cosa de poder que tenemos todos que cuando se nos da, nos gusta a veces aprovecharlo y sobreaprovecharlo. Porque fíjate que inclusive en una carta a tu perdón, justo después de que yo los hacemos llorar, así como los hago llorar con la situación tan berraca que pasa con estas chicas, la siguiente escena es hacerlos cagar de la risa y se les olvida que venían de llorar y la gente me dice, oye, que usted es muy malo, ¿cómo nos hace reír? Yo, pues malo tú, porque es que tú te estás riendo. A ti se te olvidó que hace 2 segundos ocurrió una tragedia, como pasa en nuestro país. Ajá, tal cual. Y darle ese rol de élite a la persona y decirle, pero usted en sus manos está, y darles esta cosa que les hace. Una carga moral también, o sea, se les da una carga moral, ustedes deciden qué hacer con ellos. Porque digamos que el final de la obra, no les voy a decir el final, pero la decisión que el público debe tomar transita entre el perdón o la venganza. Pero también es una cuestión de ellos, ¿no? O sea, como que también es cuestión de la moral del público, y bueno, de verdad. Es muy antropológico, es muy sociológico. Claro, sí, porque es que la gente dice, no, es que el poder y pero realmente la pregunta es, bueno, y si tú tienes el poder, ¿Qué harías? pregunta ahí en el chat, si tú tuvieras el poder, ¿qué harías? Voy a ir a tachar la pregunta para que la gente la piense. Sí, es como, a veces uno como externo, yo qué haría de esa situación, pero no es lo mismo verla que pues, el que la vive, el que está ahí. Y determinar las consecuencias de lo que puede pasar, que es otra cosa, pues, Exacto. grande. Entonces sí, o sea, por ejemplo, eso de definir el final entre 2 opciones, eso yo lo propuse como director y se generó por la producción independiente, que seguramente de pronto si estuviéramos ligados o relacionados con una institución, no, mira, necesito que hablen de estos temas, no me toque este tema, no, eso es decir el público, no. Sí, o sea, está uno más sometido a otras normas sí. En cambio independiente uno puede ser libre y puede explorar y jugar como una especie de laboratorio, eso me gusta. Eso me parece chévere. Entonces, nada, digamos que es difícil la producción independiente Sí, en Colombia. y no como es esto, perdóname, te interrumpí así re feo, pero es que me están indicando que ya llegó una pauta publicitaria. Como esto es un proceso independiente, también les vamos a presentar una nota de 30 segundos muy independiente para que ustedes conozcan un poco más de lo que hacemos en Nación Magna. Ahí nos vemos. Magna Sessions, la vitrina de los artistas independientes de la ciudad de Bogotá. Ven y muestra todo el talento que tiene nuestra capital. Magna Sessions. Síguenos en nuestras redes sociales. Un producto de Nación Magna. Bueno, después de esta pausa, vamos aquí a seguir en Detrás del Telón hablando con Julián Sabogal, ya terminando nuestro podcast, hablando un poco de gestual teatro. Y recordarles a ustedes que hay algo muy bonito que tenemos desde Nación Magna, es una iniciativa del no egoísmo, ¿no? Del no centralismo, y es que antes pasaba era que si tú estabas en este equipo, entonces no puedes trabajar con este equipo, entonces que si tú estabas en tu proyecto, entonces ya me ibas a hacer la competencia con el mío, y es algo que nosotros queremos promover desde nuestro trabajo en Nación y todos los equipos que colaboran con el teatro, arte, vida, Improvisibles, Agentes se lo cuento, Jonsu, todos los talleres que también verán a nuestro querido Julián en talleres, actividades, bueno, un montón de cosas que nosotros hacemos. Más allá de pensar, no es que esto es tuyo, esto es mío, es una iniciativa que nosotros tenemos de pues, cooperar en medio del arte y poder generar estas alianzas que puedan llevar los mejores resultados para que ustedes los disfruten. Y un poco por eso también es que queríamos la intención desde pues, Nación Magna presentar oficialmente a Gestual Teatro y que la gente lo conociera, pero creo que el más indicado eres tú, ¿no? Entonces cuéntanos, este bebecito que en tus palabras nació hace como un mes, cuéntanos qué es Gestual Teatro. Bueno, como tú lo dices, Gestual es un bebé, nació hace un mes y pedacito. Nace un poco ligándolo con lo que hablamos ahorita de la producción independiente, nace con esa necesidad de, bueno, yo qué quiero, yo ya tengo varias herramientas con el arte, el teatro, el clown, bueno, yo qué quiero hacer con eso, sí, qué huella quiero dejar, muy desde mi ser individual, surge como un poco como esa pregunta, ese germencillo, como bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, entonces empiezo como a mirar todas las opciones. Yo por ejemplo, soy un convencido, y lo viví, lo que les contaba al principio del podcast, que el teatro cambia vidas, el arte cambia la vida.
desde muchas ópticas y desde muchos caminos, pero el teatro brinda muchas herramientas a las personas para distintas cosas, no solo a los artistas, sino al que ve la obra, al que participa de la obra, al que pronto participa en taller, sí, entonces hay muchas posibilidades y Gestual Teatro surge como una empresa, un emprendimiento que está en miras de ser una empresa que utiliza el teatro, el clown, la impro y todos estos lenguajes escénicos como herramienta para. Entonces hay tres líneas, Gestual en este momento se está formando en tres líneas. La primera, digamos, como la línea pedagógica, que tiene que ver mucho con los talleres. Y arrancaron en Cartago también. Ya arrancamos dos talleres en la ciudad de Cartago, en el Museo de la Felicidad. Tuvimos dos talleres, uno para niños, el taller se llamó Juguemos a ser actores, y un taller de actuación teatral para las habilidades sociales, que ese fue para adultos. Entonces se trabajó con ambas edades, trabajar un poco el teatro para, en este caso, para un trabajo más de habilidades blandas, de ¿Qué es comunicación. el que viene aquí en Bogotá? Ahorita en septiembre viene un taller que ese va enfocado en las emociones, ¿sí? Principalmente en cómo tú abrazas tus emociones, las reconoces, las ves y cómo puedes expresarlas. Y el teatro es una herramienta que te sirve montones para aceptarte a ti, con tus emociones, con tus defectos, con tus vainas, para equivocar. El teatro permite mucho el error. Estamos en una sociedad donde casi no nos permitimos equivocarnos y donde a través de las mismas redes estamos todo el tiempo fingiendo ser perfectos cuando no lo somos. Y el teatro es un espacio donde las personas se encuentran desde su humanidad, desde sus defectos, desde sus miedos, desde sus emociones y cómo las pueden expresar y cómo desde una inseguridad puede ser una potencia para ti. Lo que les decía, yo era tímido, no miraba los ojos, la cabeza hacia abajo, un poco Elena Espinel. Sí, Julián Espinel. yo era Julián Espinel. Y como eso, o sea, como el mismo teatro, la misma experiencia de yo confrontarme contigo, con todos, en un espacio, creando, porque es que es raro, ¿no? Pensar que es crear. Uno a veces piensa que el arte es, uy, yo hice mi escultura y es esto, lo toco. O la canción, la escucho, sí, tan, está ahí. Pero que es una actuación es algo bien etéreo, ¿no? Claro, sí. Entonces porque es muy representacional y la vida no es estática, se mueve todo el tiempo. No es físico, es algo que está ahí todo el tiempo. Se mueve. Entonces tenemos talleres, tenemos... Bueno, en la línea de los talleres, esa es la primera línea que tenemos, que se está creando. También quiero hacer otro en Cartago a final de año, otro taller. La idea es empezar a hacer talleres. Incluso ahorita también empiezo un proceso con un colegio, con Gestual, que voy a montar, voy a ser una especie de director para una transición. Entonces voy a hacer una obra con ellos y también una danza y teatro, dos números distintos, para un colegio que están en un tema de un concurso de teatro. Entonces, Gestual por la línea pedagógica tenemos pues varios talleres, clases, también tenemos clases personalizadas. Esa digamos que empezó incluso antes que Gestual, esa viene desde antes de Gestual. Esa la traía Julián. Esa la traía Julián, pero la estoy, digamos, como trayendo a Gestual, que son clases personalizadas para personas, por ejemplo, con y sin discapacidad, porque también he trabajado clases personalizadas con personas que tienen algún tipo de discapacidad, y a través del teatro cómo mejoramos estas habilidades expresivas, o para la parte del habla, o para la parte de la seguridad, porque vivimos en un mundo muy desconectado, paradójicamente, que tenemos tantas redes. Pero vivimos desconectados al virtual, pero el mundo real se está desconectando. Exacto. Entonces el teatro permite volver a esto, al convivio, el aquí y el ahora, el estar presente, que suena mucha... Eso hace mucha falta. O sea, esto realmente también nace como eso, como... Es que hace falta una necesidad, y lo vimos en la pandemia. En la pandemia todos necesitamos, uy, ¿qué vamos a hacer? Que despachemos películas, hagamos reuniones por Zoom, fiestas por Zoom, todas clases por Zoom, por Teams. Sí, o sea, porque necesitamos conectarnos con el otro, porque una pantalla no es solo lo único que necesitamos. No, la verdad que no. Tenemos talleres, tenemos... Bueno, la otra línea, esa todavía no, digamos que está empezando, esta formulación. Es la parte de empresarial, que es trabajar, bueno, que ya tenemos por ahí, justamente con Johnson, tenemos un evento en unas semanitas, en 2-3 semanas. Estén pendientes, para que después no digan que le hicimos spoiler, pero estén muy pendientes de las redes para que una vez aproveche y sígalos como @Gestual Teatro. ¿Listo? En redes sociales aproveche, conozca, mire qué chévere, qué lindo, aproveche y sígalos. También a nosotros, pero después hablamos de eso por ahora, sígalos a ellos. Entonces tenemos la parte formativa, la parte empresarial y la parte...
y la parte artística. La creación. La creación. Y la creación que, bueno, está ahorita bajo el piso 14, que está en este proceso de transición entre nación, porque estamos no remontando, yo no diría que es remontaje, pero estamos en un proceso previo de pulir y de mirar otras cosas que encontramos como la puesta en escena con el público, por eso digo que es muy antropológico Sí, y es que este sociológico. teatro es chévere. Que uno dice, uy, pero ahora esto que me dio el público, te llegan nuevas ideas para reformular, por ejemplo, el final, la decisión final del público. El caso, estamos en la parte artística con Bajo el Piso 14 y por ahí les cuento también, hace poco hice un diplomado en dramaturgia y eso fue online y por ahí ya escribí con una Alexis. obra con Alexis. Saludo para Quijotes Teatro, que también. Saludo a Alexis y también a Tobías, el otro profe, allá en Argentina. Fueron nuestros, bueno, mis asesores de esta obra. Se llama Delirio o Despertar, manual psiquiátrico para entender el fin del mundo. Y eso lo veremos más adelante, cuando él lo desenmarañe, lo vamos a enmarañar. Oye, Juli, qué bacano que estés aquí. Yo tenía una última pregunta y es, ¿qué le dirías a los soñadores, hacedores, creadores de teatro? Principalmente los que ya están en marcha y que a veces no la ven tan clara, que sí, ¿qué le dirías a ellos? No, pues les diría que va a sonar un poco de pronto cliché o así, pero uno tiene que seguir esos impulsos, ¿sí? Como que lo que te dice tu ser, tu corazón, tu alma, tu mente, como lo quieras llamar. Porque si uno no sigue estas pulsaciones, este propósito, como entramos iniciando el podcast, si no seguimos ese propósito de vida, eso que nos hace felices, pues aquí venimos acá, a ahorrar plata y comprar una casa y luego morirnos, a cumplir un horario de trabajo y ya. Hombre, cero, y te reemplaza. Sí, o sea, la pregunta es que de los que aman esto y quieren dedicarse a esto, háganlo. Si ustedes estudian, digamos, quieren estudiar teatro, actuación, pero les dicen, no, estudio ingeniería, derecho, porque son carreras que dan más dinero, posiblemente eso depende, uno, de ti. Sí, eso depende de ti. Y segundo, depende de, no sé, como de lo que a ti te hace feliz. Por ejemplo, si mi propósito de vida fuera adquirir dinero y ya, uy, es que yo quiero llenarme de plata, pues ni siquiera estudiar en la universidad, partiendo de que ni hubiera entrado a la universidad, me meto en un negocio, o hasta me meto en la política, qué sé yo, y ya. Sí, pero si mi objetivo de vida no es única, obviamente el dinero es importante, yo no les estoy diciendo vivan del amor y del arte ya. Del arte se puede vivir, pero requiere disciplina, requiere paciencia, requiere también mucho, eso lo vine a entender ahorita viviendo más que todo aquí en Bogotá, un poco México, los contactos y la parte social, ¿sí me hago entender? O sea, no es solo, mira mi hoja de vida, sino yo cómo me relaciono con el otro, cómo gesto relaciones para construir otras cosas, porque si no lo hacemos, entonces no sé, no sé si la palabra sea consejo, sigan sus sueños, sigan sus instintos, que al final de su vida, sea que vivan mucho o poco, sea que vivamos hasta viejitos o más jóvenes, pues decir, bueno, lo hicimos algo que valió la pena, que nos hizo sentir vivos. Ustedes no se imaginan lo que es estar parada en escena, es sentirse vivo en todo, las pulsaciones, los nervios, el sudor, el olor, el personaje, la gente esperándote, o sea, es una nota, para mí es una experiencia surreal. Sí, es muy bella. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de Detrás del Telón con Gestual Teatro, con Bajo el Piso 14, para que ustedes también conozcan mucho más. Gracias a las personas que llegaron hasta este espacio, que se vieron en todo el podcast. Es un podcast distinto, es un espacio distinto porque no está pensado en el mero divertimento y ya. Habrá otros espacios para hacerlo, pero este es un espacio que le queríamos dar la profundidad al tema que se merece, y es darle un espacio de la profundidad de la cultura, que no se queda solo en lo superfluo, que está bien, pero que también hay más capas de la cultura y del arte. Gracias a ustedes por acompañar todos los procesos que tiene Nación Magna. Los invitamos a que nos acompañen en todas sus redes sociales. Si ustedes conocen o son actores o grupos de teatro que tienen trabajos teatrales y que quieran compartir, los invitamos aquí para que vengan y hablamos un poco del trabajo, para que podamos conocer sus obras, para que podamos verlas y compartirlas, para que el arte y la cultura llegue a muchísimas más personas. Desde luego, esto es un proyecto netamente independiente, hecho con amor y con cariño, así que si usted de alguna manera quiere, puede y conoce a alguien que nos pueda patrocinar, acompañar, apoyar, subsidiar, como lo quiera llamar, este proyecto y tiene esa iniciativa, muy sencillo, escríbanos. Como decir, o sea, que esto no me lo pagan, pues a mí me han dicho que me pagan mucha plata. Sí. Yo te lo, es que ya te viene, después te explico cómo es que viene un después. En fin, entonces gracias a ustedes por acompañarnos y conozcan todo lo que es desde Nación Magna estamos haciendo. Juli, muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes, gracias por la invitación.
Gracias, Julio, nuevamente, de verdad. Hay un dato curioso, que el primer capítulo de aquí lo hice contigo. Y el primer capítulo de música lo hicimos con Gato. O sea, quedó una carta a tu perdón ahí. Chévere, chévere. Ahí. Lindo. Entonces, nada, síganos acompañando y gracias por ser parte de nuestra nación. Chao, Bessie, que duerma. ¡Chao!